Buenas tardes a todas y a todos. Permítanme que en los próximos 7 minutos les hable de FINSA y de nuestra cadena de suministro. FINSA, Financiera Maderera, nace en el año 1931 en un pequeño aserradero en la ciudad de Padrón, un aserradero familiar. En los últimos 85 años nos hemos desarrollado en 3 áreas: el área de la madera técnica, el área química y el diseño y la impregnación de papel. Actualmente formamos FINSA 2.800 compañeros. El año pasado facturamos en torno a 780 millones de euros y tenemos 13 centros productivos repartidos entre España, Francia y Portugal. Con 18 delegaciones comerciales llegamos más o menos a 60 países del mundo. En Aragón, a 15 minutos de Teruel, en la bonita localidad de Cella, localidad que tiene el pozo artesiano más grande de Europa y que les animo a visitar, FINSA tiene 2 centros de trabajo. Cella 1, dedicado a la fabricación de muebles y componentes, y Cella 2, dedicado a la fabricación de tableros recubiertos de melamina y sus materias primas semielaboradas. En estos momentos componemos las fábricas de Cella, que se gestionan de forma integrada, 435 compañeros, y el año pasado facturamos en torno a 105 millones de euros. Nuestro sector es un sector de producción continua. Esto quiere decir que nuestras líneas productivas trabajan de forma interrumpida 327 días al año. Mañana, tarde, noche, fines de semana, festivos. O sea, estamos desarrollados en la fabricación de grandes volúmenes de fabricación, en grandes lotes, en el reparto de costes fijos. El mercado es dinámico e incrementa siempre sus niveles de exigencia. Probablemente catalizado por la difícil situación económica que hemos vivido en los últimos años, el mercado nos planteó 2 retos fundamentales. En primer lugar, los clientes nos empezaban a pedir no esos grandes volúmenes, esos pedidos de gran lote, sino pedidos mucho más pequeños, de lote mínimo. Además, nos los pedían en plazos de entrega cada vez más cortos y sin posibilidad de trabajar con stocks porque no querían tener capital retenido en sus instalaciones. Para nosotros, para nuestro sector, esto era algo excepcional. Asimismo, la caída de ventas, del volumen de ventas, nos llevó a parar líneas de producción y con la intención de fijar la plantilla decidimos diversificar nuestra producción, alargar la cadena de suministro y desarrollar un nuevo negocio, el negocio de muebles, dedicado a un segmento de clientes muy exigente, que son las grandes superficies. De alguna manera, lo que nos planteaba el mercado era pasar de ser elefantes, grandes y fuertes, a ser ardillas, ágiles y flexibles. ¿Cómo adecuamos toda nuestra cadena de suministro a estas exigencias que nos imponía el mercado? Pues con 3 políticas o 3 estrategias claramente diferenciadas. En primer lugar, con la implantación de la mejora continua, a través de un benchmarking externo en Japón, luego a través de una consultora internacional y finalmente de forma autónoma, integramos la mejora continua en nuestra organización, tratando de hacer mejoras todos los días en todos los puestos de trabajo y contando siempre con la inteligencia de todo el equipo, trabajando en equipo. Trabajar en equipo no es trabajar 5 directivos en una reunión, sino todos, contar con todos. Operarios, mandos intermedios, técnicos, administrativos, parte empresarial, parte social, todos. También aprendimos a manejar las herramientas del Lean y aplicarlas en nuestro proceso. Y luego elaboramos un elemento de comunicación interna, el modelo Gestión FINSA o MGF diario, que establecía canales de comunicación para toda la plantilla y que vertebraba una cadena de ayuda a través del liderazgo servicial para llevar soluciones a los problemas que ocurrían en cada uno de los puestos de trabajo de la planta. Impulsamos fuertemente el desarrollo interno de herramientas informáticas, tratando de adecuar el software a nuestros procesos y a nuestra organización, no al contrario, lo cual es un peligro. Y apostamos fuertemente por la innovación, una innovación organizada, sostenible, sistematizada, creando unidades de investigación, desarrollo e innovación en cada una de las fábricas y delegaciones comerciales, incorporando incluso un gestor de ideas en la empresa. Con estas 3 estrategias actuamos sobre la cadena de suministro, consiguiendo los hitos que necesitábamos. Al inicio de la cadena de suministro y de cara a nuestros proveedores, adaptar el centro de Cella al consumo de madera reciclada, un material competitivo, 100% respetuoso con el medio ambiente y que, por lo tanto, aporta sostenibilidad medioambiental. A día de hoy, el centro de Cella es el más preparado en este sentido en la península ibérica. Asimismo, la planta de Cella es la más automatizada de la península y una de las más automatizadas de Europa. Todos los flujos logísticos del centro son automáticos, gestionados por un mismo software y permiten que ningún vehículo ni ninguna persona manipule el material hasta que éste se entrega ya listo para entregar al cliente en el almacén de producto terminado.
A través del Value Stream Mapping y otras herramientas de mejora continua, en un trabajo que llevó más de 2 años y medio y que llevó a cabo más de 20 talleres multidisciplinares, conseguimos recortar nuestros plazos de servicio a lo que el mercado nos exigía. De hecho, creamos un elemento diferencial con nuestra competencia. Ahora mismo es un ejemplo de excelencia en el servicio para el sector. Asimismo, con las herramientas de Lean conseguimos minimizar las ineficacias que el trabajar con estos pequeños lotes habían derivado en las líneas, recuperando la productividad del inicio del periodo. Conseguimos desarrollar el negocio de muebles y a día de hoy servimos más de 267 tiendas con éxito desde Cella, triplicando la producción en los últimos 5 años, fijando la plantilla tal como deseábamos, incluso con crecimientos sostenidos. A día de hoy, gracias a esto, este negocio representa el 15% de la facturación total del centro. En el transporte, innovando sobre los camiones, creando camiones versátiles capaces de cargar prácticamente de todo, material a granel, tablero, palés, big bags, conseguimos crear una red de distribución cerrada, totalmente gestionada de forma íntegra desde el centro. Esto quiere decir que los camiones, que son en su mayoría autónomos, se gestionan desde el centro, dándoles actividad de lunes a viernes. Cubrimos toda la semana, consiguiendo una gran fidelización del transporte. ¿Qué hemos conseguido, por lo tanto? Pues ampliar por los dos extremos la cadena de suministro y a través de la red cerrada de distribución cerrar la cadena. Esto es, en Cella ahora mismo entran camiones con madera, madera de reciclado, y salen camiones con muebles. Camiones que a su vez vuelven a entrar otra vez en el centro con madera. En definitiva, gestión integral de la cadena de suministro, evolución, desarrollo de negocio y trabajo en equipo, mejora continua. Muchas gracias por su tiempo.